Un moderno Nicodemo. El Evangelio de la gracia de Cristo no solo es aplicable a individuos de todas las naciones y tribus y lenguas, sino que, venciendo todos los obstáculos, supera también las barreras que el mismo hombre construye. Carlos Wesley creía que estas palabras de Jesús, todo aquel, podían ser interpretadas al pie de la letra, y exclamó: «Oh, si el mundo viera y probara las riquezas de su gracia. El abrazo de amor que hoy me rodea, a la entera humanidad, estrecharía». A aquellos que dirigían contra él sus ataques, en los días de su carne, Jesús les dijo: «No queréis venir a mí para que tengáis vida», y cuando estaba a punto de volver a su Padre, encargó a sus discípulos que predicaran el Evangelio a toda criatura. Fue Don Moody quien, con su asombroso don para entender la naturaleza humana, comprendió la reacción probable de Pedro ante tal mandamiento. «Puedo imaginar», dijo, a Pedro respondiendo: «Señor, ¿quieres decir realmente que debemos predicar el Evangelio a toda criatura?» «Sí, Pedro. ¿Debemos volver a Jerusalén y predicar el Evangelio a aquellos que te asesinaron?» «Sí, Pedro, id. Buscad al hombre que me escupió en la cara. Decidle que yo le perdono, que en mi corazón no hay más que amor para él. Id. Buscad al que puso sobre mi frente la cruel corona de espinas. Decidle que tengo preparada para él una corona en mi reino, si quiere aceptar la salvación, una corona sin espinas, que podrá usar por siempre jamás en el reino de su Redentor. Buscad al hombre que me arrancó la caña de las manos y me golpeó en la cabeza, hincando más profundamente las espinas en mi sien. Si él quiere aceptar la salvación como un presente, yo le daré un cetro, y regirá sobre naciones en la tierra. Id. Buscad al hombre que me abofeteó, encontradlo, y predíquenle el Evangelio. Decidle que la sangre de Jesús limpia de todo pecado, y que mi sangre fue derramada por él gratuitamente. Id. Buscad a aquel pobre soldado que me clavó la lanza en el costado. Decidle que hay un camino más corto que ese, para llegar a mi corazón. Decidle que le perdono gratuitamente, y decidle que le haré un soldado de la cruz, y mi bandera, sobre él será amor. Por más imaginación que haya puesto en la escena, el autor está completamente en armonía con el Espíritu de Cristo. Aún sus propios asesinos podrían haber disfrutado del perdón gratuito y pleno, si lo hubieran buscado en él, quien, con divina compasión, amonestara tristemente a la ciudad que lo rechazaba: «¿Cuántas veces quise, mas no quisisteis?» A través de los siglos, se han producido innumerables pruebas de que su amor no ha disminuido ni ha cambiado, y que aún se interesa por los que son sus peores enemigos. Para él, son almas errantes por las cuales murió, y por medio de su espíritu continúa buscándolas para salvarlas. El reverendo don Castor Miranda encuentra la luz. De ello, don Castor Miranda de Quirós es un brillante ejemplo. Sacerdote de Santa Comba y rector de su parroquia, era amigo íntimo del arzobispo de Santiago, que instigara tan crueles persecuciones contra los misioneros y convertidos protestantes. Si don Castor apoyaba esas medidas, ello era debido, sin embargo, no tanto a un espíritu vengativo como a ignorancia. Su actitud hacia los disidentes era la que Jesús predijo al decir: «Llegará tiempo, cuando cualquiera que os matare, pensará que hace servicio a Dios». No era hombre de pensamientos y acciones bajas como, por desgracia, lo son tantos de sus colegas, y era muy amado por sus feligreses, hacia quienes mostraba una bondad ilimitada. Como maestro ordenado de religión, tenía conciencia de que le faltaba luz para iluminar los problemas de su propia alma, y poseído por un agudo sentido de pecado, a menudo temblaba ante la santidad de Dios en el momento de oficiar el sacramento del altar. Tanteando así entre la niebla del miedo y la incertidumbre, don Castor andaba a tropezones, sin comprender que la turbación de su alma era debida a la benéfica operación del Espíritu de Dios, que habría de conducirlo finalmente a un lugar llamado Calvario, donde hallaría perdón, paz y gozo. Estudiaba con asiduidad la Biblia católica en castellano, traducida por el padre Sio,
de la Vulgata latina. En cuanto a la Biblia española protestante, traducida por don Cipriano de Valera, el arzobispo le había dicho que era una invención de Martín Lutero, llena de mentiras. Cuando oyó, pues, que se estaba vendiendo en Pontevedra, halló el medio de procurarse un ejemplar a fin de poder confrontarla con la católica. Comparando las dos versiones, hizo el sorprendente descubrimiento de que eran muy semejantes. ¿Por qué, pues, esos terribles ataques contra los protestantes y su Biblia? Habiendo llegado a esta posición, un hombre del temperamento y las dotes de don Castor no podía dejar así las cosas. Sabía que no hallaría descanso hasta que no se sintiera en terreno seguro. Mientras tanto, el nombre de don Tomás Blamayer estaba en boca de todos sus feligreses, y descubrió así que este misionero protestante estaba predicando todas las noches, en un salón lleno por completo, en Pontevedra. La curiosidad lo llevó al salón evangélico, y desde afuera, refugiándose en la oscuridad, escuchó los cánticos, en los cuales palpitaba un gozo desconocido en los servicios de su propia iglesia. En el aire de la noche flotaban palabras que se apoderaron de él y despertaron ansias inusitadas. Ven al Salvador sin demorar. En su palabra, él nos muestra el camino. Nadie vio la figura que se deslizaba sin ruido entre las sombras, salvo aquel, que era el camino que el sacerdote anhelaba encontrar. Después de muchos oscuros días de lucha mental y espiritual, decidió que, de alguna manera, debía escuchar al predicador protestante, pero le costó largas y cuidadosas deliberaciones por encontrar la manera de realizar su deseo. Según los principios de su iglesia, en aquellos tiempos ninguna medida punitiva hubiera sido considerada demasiado severa para uno de sus ministros que hubiera sido hallado en tan herética compañía en caso de ser descubierto. Sin embargo, su afán era tal que no se dejaba amilanar, y le llevó finalmente a disfrazarse de mujer. Escogiendo una noche de lluvia como la más adecuada para su propósito, este Nicodemo del siglo XX se echó sobre la cabeza un gran chal y con sus propias largas faldas para completar la ilusión, se dirigió al local evangélico. Con magnífica temeridad, pero segura confianza, llamó a la puerta del pastor, acudiendo la señora Blamayer, quien valerosamente admitió en la casa al extraño y misterioso personaje. Revelando su identidad, le rogó que le ocultara en algún lugar desde el cual pudiera escuchar la predicación de su esposo. Un detalle significativo de la aventura es que, aunque hubiera revuelto el mundo entero, don Castor no hubiera hallado un edificio mejor adaptado a su intento. La señora Blamayer fue en busca de su esposo, quien recibió al sacerdote en la forma más amistosa, y lo condujo al piso superior, donde estaba el comedor justamente encima del salón de reuniones. En la parte del piso de madera, que daba exactamente sobre el púlpito, el señor Blamayer cortó un pedazo de tabla y le ató una cuerda para que pudiera ser levantado a voluntad, como una trampa, y allí, oyendo con tanta claridad como cualquiera que estuviera abajo en el salón, un personaje oculto se inclinaba noche tras noche, escuchando ansiosamente el mensaje del Evangelio, que brotaba de labios del predicador. La excitación espiritual que experimentaría el pastor Blamayer al pensar en el oyente invisible que tenía arriba, puede fácilmente imaginarse, ya que pesaba sobre él la responsabilidad de presentar a Cristo a alguien cuya importancia estratégica para su reino no podía ser exagerada. Eran aquellas horas críticas para el sacerdote, que veía desbaratadas una por una creencias profundamente arraigadas en él durante más de medio siglo. Nunca hasta entonces se le había ocurrido discutir las enseñanzas de su iglesia, cuyas doctrinas, particularmente la de la salvación por la misa, eran muy diferentes a este sencillo evangelio, según empezaba a comprender. La Iglesia Católica Romana publica folletos que llevan su imprimatur, en los cuales se dan estas 7 razones para oír misa. 1. Preserva de muchos peligros y desgracias que de otro modo le podrían sobrevenir a uno. 2. Disminuye la pena temporal por los pecados. 3. Cada misa que se oye
acorta el tiempo que uno ha de pasar en el purgatorio. 4. En la hora de la muerte, las misas que uno ha oído serán su mayor consuelo. 5. Cada misa lo acompaña a uno ante el juicio y es un ruego de perdón. 6. Una misa oída por uno mismo en vida será de mucho más beneficio para su propia alma que muchas misas que otros escuchen por él después de muerto. 7. Se alcanza un grado superior de gloria en el cielo si se ha escuchado un gran número de misas. A menudo, tratando de demostrar que las doctrinas del valor expiatorio de la misa y de las indulgencias para librar almas penando en el purgatorio son prácticamente una negación de la eficacia de la completa expiación realizada por el Redentor en el Calvario, doña Lidia cogía una flor y decía a sus oyentes: «Ved su hermosura y perfección». Todas las obras de Dios son perfectas y es imposible tratar de mejorarlas. Lo mismo es su amor inigualable al darnos un Salvador perfecto. Recibiéndole a Él, no podéis perecer. Desde su escondite, el sacerdote estaba oyendo hablar de una salvación completa y gratuita. Frecuentemente percibía las palabras: «La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna». Escuchaba también testimonios de españoles que habían hallado a Cristo y se regocijaban en haber llegado al conocimiento de que, como dicen las Escrituras, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mientras andaba las pocas millas que separan a Pontevedra de Santa Comba, aquel extraño personaje disfrazado libraba una batalla que es tan antigua como el hombre mismo. Diariamente buscaba en su Biblia los pasajes que había oído exponer, y de día en día se convencía más de que lo que había oído era la verdad. Cuando al fin irrumpió en su alma la visión celestial, no pudo guardarlo en secreto, y su primer convertido fue Camila, su ama de llaves, a quien, junto con una hermana suya, había sacado de la Inclusa, una casa de caridad, donde niños abandonados son criados por monjas. Pasó algún tiempo antes de que se atreviera a decirle a su viejo amigo, el arzobispo, que había cambiado los ritos de su iglesia por la gloriosa luz y libertad de la fe en Cristo. Pero pasados 12 meses, no pudo ya seguir siendo un discípulo secreto, y escogiendo, como Moisés, padecer aflicción con el pueblo de Dios, rogó que se le permitiera dar su testimonio en público, y el señor Blamaer gozosamente le cedió el púlpito con tal propósito. Poco después, fue bautizado junto con otros convertidos, y más tarde el salón se vio colmado un día por la concurrencia que acudió a presenciar su casamiento con Camila. Habiéndose separado así de la Iglesia de Roma, se vio obligado a buscar otros medios de vida. En la escuela evangélica de varones, en Marín, hacía falta un maestro, y don Castor fue nombrado para ocupar ese puesto, responsabilizándose el doctor Brooks por su salario, ya que en esa época la misión no estaba en condiciones de sostenerlo. Preso y libertado. Gran excitación causó en Pontevedra la apostasía del cura, y subsiguientemente el arzobispo de Santiago lo expulsó de su parroquia y envió la policía a prenderlo mientras estaba predicando en el salón. El recuerdo de esa triste ocasión perdurará en la memoria de doña Lidia. Tranquilamente don Castor permitió que lo llevaran, sin saber lo que sería de él. Conducido a la cárcel de Pontevedra, lo pusieron en la misma celda con un delincuente común. Pero como los apóstoles de antaño, él se consideraba dichoso de poder sufrir por el nombre de Jesús. En aquellos aciagos tiempos en España, una persona podía permanecer años en la cárcel, esperando ser juzgada, y luego ser hallada inocente de las acusaciones que se le hacían. Se inventó una acusación para don Castor, pero la Iglesia hacía incesantemente oración a Dios por él, y usó además al doctor Casos, un hábil abogado de Pontevedra, para que lo defendiera. Durante 4 meses el preso esperó ser juzgado, pero durante ese tiempo ganó la estimación del carcelero, quien permitió que los amigos le visitaran. Muchos que lo habían conocido y apreciada como sacerdote, aprovecharon la licencia y le llevaban regalos.
Descubriendo que estaba provocando muchas simpatías, ciertos enemigos de Don Castor hicieron un esfuerzo para conseguir que fuera trasladado de Pontevedra a Santiago, una distancia de 40 millas, antes de que compareciese ante el tribunal, con el propósito de asesinarlo en el camino, bajo el pretexto de que había tratado de huir de los guardias que lo vigilarían. Pero en la providencia de Dios, estos planes se vieron frustrados. Determinado a salvar a su prisionero del designio de los conspiradores, el carcelero consiguió que el médico de la cárcel le administrara una poción que le impidió andar, y mantuvo a Don Castor en cama hasta el momento de comparecer ante el juez. Pronto se probó que la acusación era falsa, y con la evidencia documentaria de su inocencia, el ex sacerdote salió en libertad, libre de toda culpa y cargo. Nuevamente en libertad para servir a Dios, se le veía frecuentemente en Santa Comba, su pueblo, llamado así por la santa que, según se afirmaba, curaba cualquier enfermedad. Allí predicaba al aire libre a sus antiguos feligreses, proclamando las alegres nuevas, de que no existe ningún purgatorio y que no hay necesidad de penitencias ni de oraciones a los santos, puesto que por su muerte en la cruz, Cristo ha adquirido el perdón para todos los que quieren recibirlo, como un don gratuito. Temiendo que tan importante aliado de la causa evangélica pudiera ser víctima de alguna celada, los amigos de Don Castor le enviaron, junto con su esposa e hijos, a Buenos Aires, donde obtuvo un puesto en la aduana. Pudo dar a sus hijos una buena educación, y toda la familia fue un testimonio para la fe evangélica en esa gran ciudad. Extraído del libro Cosecha Española. El avance de las buenas nuevas en España a fines del siglo X y comienzos del siglo XX. Por Wirtz y Pierce. Puedes conseguir el libro completo visitando editorialimagen.com.